Vargas, el presidente de ADAR, que son las ARS, ¿no? Las aseguradoras de riesgo de salud. Entonces, justamente la paralización que están haciendo las sociedades especializadas y el colegio médico son a las ARS. Aunque ellos han empezado por una, yo creo que tienen planes de ir rotando la paralización. Hasta ahora, José Manuel Vargas, ¿cuál es la situación? Bueno, primero, buenos días a todos. Buenos días. Y muchas gracias por la invitación. Y además, un cordial saludo a los amigos oyentes y televidentes de este importantísimo espacio. La situación ahora mismo es que el Colegio Médico Dominicano y las sociedades médicas especializadas han demandado un incremento de tarifas de un 60%. Pero a nosotros no nos corresponde esa responsabilidad. Eso le corresponde al Consejo Nacional de Seguridad Social, que es el órgano rector del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Y hoy vimos con muchísima pena que el Colegio Médico Dominicano anunció en una rueda de prensa que va a paralizar los servicios a primera ARS de humanos. Eso es algo que da pena porque en un momento en que vivimos en una pandemia, en un estado de emergencia, los afiliados se afectan y no tienen la culpa de que hayan diferencias entre los sectores. Nuestro sector siempre ha estado abierto al diálogo y ya nos reunimos con el ministro de Trabajo y presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social, conjuntamente con el doctor Waldo Ariel Suero y las sociedades médicas especializadas, el doctor Justo Nicasio, que es su presidente. Y nosotros hacemos un llamado a que continuemos en esas En esa reunión no hubo un acuerdo, no. No hubo un acuerdo, el ministro quedó en convocarnos de nuevo, pero hoy hay una actividad donde el ministro va a anunciar, o el presidente de la República, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, algunos... un pacto social. Exactamente. Por la reforma laboral. Sí. Yo espero que ahí también se anuncien algunas alternativas para resolver este problema que los afiliados no deben sufrir, porque la salud es un derecho fundamental. No es un asunto de ustedes, pero evidentemente que para poder reajustar esas tarifas hay que ponerse de acuerdo con ustedes, porque esas tarifas la van a pagar a ustedes conforme a los ingresos que reciben. Entonces, ¿cuál es la situación? Ustedes... ¿Hay la posibilidad real de discutir un reajuste de estas tarifas de los honorarios médicos? Nosotros pensamos que siempre hay posibilidades. Ahora, hay que aclarar la forma como se hacen los ajustes. Esa demanda que hizo el Colegio Médico Dominicano al Consejo Nacional de Seguridad Social, que la hizo el doctor Waldo Ariel Suero, quien es titular del Consejo Nacional de Seguridad Social. O sea, él es un representante titular. Hizo esa solicitud, pero el procedimiento, según las normativas legales vigentes, establece que el Consejo debe enviar cualquier solicitud al órgano técnico, que es la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, quien debe hacer un estudio actuarial, una nota técnica y devolver al Consejo diciendo, mire, lo que solicita tal o cual sector cuesta tanto y eso hay que incrementarlo a la cápita. Si hay recursos o no hay recursos, eso es una decisión que tienen que tomar las autoridades, no nosotros. Nosotros vamos a hacer lo que las autoridades decidan, porque ese es nuestro deber, según lo establece la ley 8701 y sus normas complementarias. De tal manera que eso es una responsabilidad del Estado dominicano. Y nosotros no tenemos inconveniente en que se le incremente las tarifas, los honorarios y cualquier otra necesidad que tengan médicos y los afiliados, siempre y cuando se haga como lo establece la ley, que es esa forma que acabamos de detallar. Jonathan. En ADARS ustedes escúchame, Marilena, adelante. Okay. En ADARS ustedes tienen conciencia de que son percibidos por una gran parte de la población como los malos de la película, no solamente los médicos que nos tienen los honorarios intactos desde hace mucho tiempo y además se toman muchísimo tiempo para pagar, esto lleva a la quiebra a cualquiera, pero los pacientes se quejan de que en muchas situaciones no logran la cobertura aunque el paciente paga religiosamente. Marilena, ¿Están conscientes de eso? Yo creo que no, nada es tan bueno que no se pueda mejorar. Y nosotros estamos dispuestos a que el sistema mejore. Ahora bien, cuando una persona va a una clínica o va a un centro de diagnóstico o va a un laboratorio con su carnet de su ARS, siente que tiene un patrimonio en sus manos. Y no es tan así como usted afirma,
de que nos odian todos, tenemos nuestras adversidades y animadversiones, pero nosotros contratamos los servicios de la encuestadora Gallup, que dirige nuestro mutuo amigo Rafael Acevedo, que es un hombre, un profesional de una conducta rectilínea y honesta, y los números afirman que el 90.7% de los afiliados a nuestras ARS están conformes con los servicios que reciben. Entonces, hay un 10% que no está conforme, que hay que atenderlo. Y yo creo que hay muchas cosas que hay que atender. Por ejemplo, ¿por qué no se ha implementado la atención primaria que está establecida en la ley en varios artículos? Y es un mandato y la ley debe ser igual para todos. Y ningún sector debe estar por encima de la ley. ¿Por qué usted no tiene un récord médico único como ser humano? Que hoy en día, en la época de la tecnología, es algo fácil y sencillo de controlar, guardando el debido respeto, porque es un instrumento personal de cada paciente. Pero creo que eso debiera ya implementarse. ¿Por qué no tenemos nosotros un sistema de salud en vez de tener un sistema de enfermedad? Un sistema de salud que promueva la salud precisamente y prevenga la enfermedad y que se promocionen estilos de vida saludables. ¿Por qué no hacemos eso que está contenido en la ley? Yo creo que ha faltado voluntad política para mejorar y nosotros siempre estamos y estaremos dispuestos a mejorar. Jonathan. Los gritos del pueblo dominicano, de la clase media que usa los seguros privados, no se detienen. Eso es todos los días por el tema de la cobertura, de las ARS, y ya ustedes han visto lo que está pasando con los médicos. El año pasado, las ARS, en medio de la mayor crisis de la historia de la humanidad, tuvieron una ganancia de cerca de 1.000 millones. El año pasado, no sabemos por cuánto va este año, pero dice, usted habla de la falta de solidaridad de los médicos, está en un momento difícil, todos debemos poner de nuestra parte, pero dice la ex ministra de Salud, Ibelice Acosta, que viceministra, en el caso específico de las pruebas PCR, las ARS han ganado muchísimo. ¿Cuánto ha sido la ganancia de las ARS con el tema específico de las pruebas del COVID? Bueno, usted me ha hecho dos preguntas en una. Yo voy a empezar en el orden que usted la hizo. Primero, los números no mienten. Vamos a ver. Porque una de las características fundamentales, y Eury lo conoce y lo conoce Julio, del sistema dominicano de seguridad social y sobre todo la parte que respecta a nosotros, que incidimos en salud, es la transparencia. Nosotros no escondemos nada. Siempre decimos cuánto recibimos de cápita, cuánto pagamos a los médicos, el costo médico, cuánto pagamos de gastos administrativos, cuánto pagamos a los promotores de servicios de salud y cuánto nos ganamos y cuánto perdimos. Mire, el año pasado nosotros nos ganamos real y efectivamente, como usted menciona, 1.055 millones de pesos. Okay. Pero pagamos de impuestos 503. Nos quedamos con 500 millones. Que me parece que unas instituciones que manejan 35.000 millones de pesos. ¿Y por qué ustedes pagan 500 millones de impuestos? Un 50% lo que pasa de los beneficios lo pagan de impuestos. Una ganan más, otra ganan menos, no todas son iguales. Y cuando el sector esté exento en su mayoría. No está exento. Nosotros somos una entidad que tenemos que pagar impuestos como cualquier otra empresa. Pero el 50%. No, es mucho. El 28%. Pero como que mucho. Está bien calculado eso. Porque eso está 100% bien calculado. Okay. Utilidad operativa, 1.055 millones, 503 millones de impuestos y nos quedamos con 500 millones. Desde el punto de vista operativo. Si ustedes trabajan para la DGI. Ustedes recibieron una capa. Pobrecito. Los banqueros son dueños y pagaron unos gastos administrativos de una entidad que requiere técnicos, tecnología de punta, médicos, o sea, es una estructura costosa. Okay. Y no obstante eso, nosotros siempre estamos claros. Pero en lo que va del año, para responder una de sus cuestionamientos. Es decir, a caja nada más fueron 500 millones. Eso fue lo que quedó en caja, la parte que distribuido entre 6 ARS. Entre 6 ARS, perfecto. Sí. Eso fue lo que... Pero no fue de impuestos 500 millones, sino entre gastos operativos e impuestos. No, está hablando de impuestos nada más. De impuestos nada más. 50%. 50%. Entonces, el 50%. Este año, al 31 de marzo, nuestras asociadas han perdido 760 millones de pesos. Es decir que las 500 que se ganaron ya lo perdieron y buscaron 200 millones más. Esa es la verdad. Y estos números pueden ser comprobados por ustedes. O sea, que ustedes están perdiendo ahora mismo. Así mismo. En la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que es el órgano que coordina y que es nuestro órgano supervisor. Pero ¿por qué? Usted viene a anunciar el cierre cuando menos. ¿Por qué si las pruebas PCR... El gobierno se llena la boca de decir que paga la prueba PCR, que no son ustedes? Entonces, ¿por qué esa situación, si ustedes brindaron ese servicio,
Pero por eso lo paga el gobierno. Sí, pero déjeme ¿Dónde está la pérdida? Sí, déjeme si no hay servicio gratuito. Déjeme contestarle a nuestro querido amigo su segundo cuestionamiento. ¿Cuánto se está ganando con la PCR? En la PCR nosotros no nos hemos ganado un solo centavo. ¿Cómo va a ser? Como van 7, un poquito más. No relaja. Que no se han ganado, pero ustedes son que lo que dice la ex ministra de Salud que todo es al contrario, que ustedes se llenaron los buches, que ustedes en medio de la crisis se han llenado el buche de dinero con la PCR. Eso dice ella. Que por cierto tuvo que salir por la puerta de atrás del ministerio. Es muy sin sencillo, ni siquiera poder señores. explicar una renuncia. Las pruebas PCR se hizo un acuerdo entre el gobierno, el Ministerio de Salud y actuó como testigo la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Como toda pandemia, la cubre el gobierno. El gobierno. Y el Estado, los laboratorios dijeron que no querían que le pagara de manera directa el Ministerio de Salud porque el Estado tiene su burocracia y muchas veces no actúa con la celeridad y la prontitud que actúa el sector privado. Nos involucraron a nosotros pusimos al servicio de los laboratorios, de la sociedad y del Ministerio de Salud toda nuestra infraestructura tecnológica y administrativa para autorizar la prueba, para mandarla a la CISARRIL y la CISARRIL validar que la autorizamos y que la pagamos, entonces recobrarla de la Tesorería de la Seguridad Social basado en un aporte que hizo el propio Sistema Dominicano de Seguridad Social de 2.000 millones de pesos a través del IDOPRIL, que tenían unos excedentes. Entonces, con esos recursos nosotros pagábamos la prueba de PCR a los laboratorios y recuperábamos esa parte de la Tesorería de la Seguridad Social. ¿Y qué hacíamos nosotros? Bueno, poníamos al servicio de la sociedad, de los laboratorios del Ministerio de Salud, nuestra infraestructura, que es muy costosa, sin cobrar un centavo. O sea, eso no nos afecta a nosotros en nada nuestro estado de resultados, porque nosotros cobramos la prueba y la pagamos inmediatamente a los laboratorios. Actualmente nos adeuda el Estado más de 5.000 millones de pesos como consecuencia de la prueba PCR. ¿Cómo? Sí. 5.000 que ustedes le han pagado a los laboratorios. Que le hemos pagado o que le debemos. O que le debemos. Que la autorizamos. Entonces eso está en un proceso ya final a través del propio Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Hacienda, para buscar los recursos y poner esa deuda al día. Pero entonces son ustedes que presionaron para que sea una sola PCR. Entonces. No, bajo ningún concepto. Eso es una decisión del órgano rector del Sistema Sanitario Nacional, que es el Ministerio de Salud, quien dispuso eso y quien dispuso un protocolo a cumplir basado en diferentes razones que nosotros no intervenimos en eso. Si el gobierno quiere que en vez de una sean 40 pruebas, nosotros acatamos eso. Si son 5, si son 10, si son 8, no. Ellos son los que hacen intermediación. Pero ustedes no tienen una posición. Es que lo que menos. Un momentito, adelante, Oli. Sí, bueno, con respecto a la PCR, lo que veo que ustedes hacen intermediación sin tener que bajarse de la mula. La inversión la hacen los laboratorios y la paga el gobierno. Ustedes son un intermediario. Pero tienen que bajarse de la mula porque ellos ponen toda su estructura. La estructura sin costo. Perdóname, Julio, la estructura la ponen los laboratorios. No, los laboratorios ponen la prueba, la estructura para administrativa la ponen ellos. Administrativa sí, pero lo que yo te digo es esto, es decir, ellos en su gestión de intermediación, no era mi pregunta, la pregunta mía va dirigida al ex diputado Jorge Frías, pregunta en el día de hoy, que por qué las ARS se niegan a incluir dentro de los servicios lo que él llama la endoscopía. Dice que eso sirve para evitar cáncer de colon, para hombres, dice hiperplasia, cáncer prostático. Bueno, el área endoscopía acá, sí, es para el estómago. ¿Por qué pero él lo plantea así? Él dice en su pregunta, dice, y incluso se la dirige a la vida, dice, la hiperplasia prostática es una de las enfermedades más comunes entre hombres mayores de 35 años. ¿Por qué las ARS se niegan a cubrir esto si es una acción preventiva y usted está hablando ahora de salud? Lo otro es... No, vamos primero con esto y después... Sí. Mire, nosotros no nos negamos a cubrir nada. Lo que pasa es que ese catálogo de prestaciones no lo establecen las ARS. Ese catálogo de prestaciones que establece... ¿Quién lo establece? Las consultas,
las intervenciones quirúrgicas, los medicamentos, El ambulatorios consejo. internos, La superintendencia. los elementos de protección personal y cualquier necesidad de salud lo establece el Consejo El Nacional de Consejo. Seguridad Social. Y si el Consejo no incluye un procedimiento es porque cuando el Ministerio de Salud Pública hizo un levantamiento epidemiológico y determinó cuáles eran las necesidades más sentidas de la población, no incluyó ese procedimiento. Por eso nosotros abogamos porque ese catálogo sea revisado cada cierto tiempo para actualizarlo, porque todos los días hay un nuevo medicamento, un nuevo estudio diagnóstico, un nuevo procedimiento, y ojalá nosotros contar con una agencia evaluadora de nuevas tecnologías sanitarias para determinar, desde el punto de vista académico, cuáles son las cosas buenas que tiene esa nueva metodología o ese nuevo medicamento y cuáles son las cosas malas. ¿Con qué frecuencia el Sí, sector después Marilena. ¿Con qué frecuencia el sector privado veta las propuestas que se están haciendo del sector de salud de ampliación del catálogo? No, Porque usted dice el consejo, pero ese consejo actúa por consensos y cada actor, especialmente el sector privado, tiene capacidad de vetar. Entonces no es por inercia que no se han incluido varias enfermedades, situaciones, sino porque hay un problema con el reconocimiento parte de la ARS en el mismo consejo de ampliación del catálogo. Nosotros no vetamos ninguna ampliación siempre y cuando se haga acorde como lo establecen las normativas legales vigentes. Nunca han Es decir, vetado nada. El Consejo Nacional de Seguridad Social tiene 17 miembros titulares y 17 suplentes. Ajá. No solamente está el sector empleador. tiene que es ser nos por representa a consenso la nosotros. aprobación. Tiene que ser, están los trabajadores, está el gobierno. Entonces, cuando se plantea algo, primero hay que costearlo, como dice las propias normativas legales vigentes, y ese costeo lo hace la CISARRIL mediante una nota técnica, un estudio actuarial, lo devuelve al Consejo y dice, bueno, esto cuesta 80 millones, 80 pesos. Que se supone mensuales. que así deberían hacerse las leyes claro, también. Hay recursos y para teóricamente eso. debe ser así, pero no es así. Sí. Por eso tenemos una cantidad de disparate aprobado por ley, que no hay manera de costearlo. Sí. Pero si se hace así, nosotros no tenemos ningún inconveniente que se incluya cuantos procedimientos sean necesarios. Marilena. Dos preguntas sobre las PCR. La primera inquietud. Usted dice que acatan lo que digan las autoridades. Ahora, ¿cuál es la posición de ADARS en torno a la cobertura? ¿Una sola prueba PCR al año o más? Y esto lo pregunto porque hay una suspensión temporal de 90 días por un recurso interpuesto por el Colegio Médico Dominicano. Pero en este plazo se debe tomar una decisión. ¿Cuál es la posición de ADARS? Mira, la posición nuestra es sencilla. El Ministerio de Salud Pública decidió, mediante una resolución, que es la base a la que usted se refiere de la CISARRIL, que fuera una prueba, y estableció un protocolo y dijo las razones por las cuales iba a ser así. Y también anunció el propio ministro de Salud, el doctor Daniel Rivera, que en los centros públicos, los hospitales, no había limitación en las pruebas PCR y las pruebas de antígeno. Nosotros reiteramos, no tenemos que ver con esa decisión. Si mañana el gobierno decide que en vez de una sean 4 o que sean 5. O sea, no fue ustedes que presionaron No, para que bajo se ningún tomara. concepto. Porque lo que se dice es que ustedes nosotros presionaron no, precisamente porque le deben 5.000 millones de esa prueba. nosotros no tenemos potestad para eso. Y esos 5.000 millones que nos deben, nos lo van a pagar para nosotros pagarlo a la vez a los laboratorios. Eso, reitero, o sea, que no hubo presión de parte de ustedes. ustedes. Sí, finalizamos. Y lo otro, Para- la segunda parte de mi pregunta, Julio, ¿dónde está esa diferencia sobre el costo de las PCR? Porque dice el ministro de Salud, valen $10, pero a los laboratorios hay que pagarles 4.300. Usted dirá, bueno, pregúntenle a los laboratorios. No, las ARS forman parte del sistema. Entonces, esa diferencia entre $10 y 4.300, que no es un invento de los medios de comunicación, es una información dada por el ministro de Salud, ¿a dónde va? ¿Y cuánto ganan ustedes? Nosotros no ganamos nada. De cada prueba. No, absolutamente nada. Al contrario, aportamos la estructura tecnológica y administrativa gratis. A cambio de nada. A cambio de darle un servicio a la población. Ahora bien, esa diferencia tiene que determinarla quién puede hacerlo. El Estado Dominicano, a través del Ministerio de Salud, que puede hacer compras conjuntas y bajar ese costo. Además, ¿quién es que habilita los centros de salud, los laboratorios, las farmacias y todos los prestadores de servicios de salud? El Ministerio de Salud Pública. Entonces, todos estamos compelidos a cumplir con las disposiciones del Ministerio de Salud Pública. Eso es una competencia exclusiva del Ministerio de Salud Pública. Bueno, pues muchas gracias a José Manuel Vargas, presidente ejecutivo de la Asociación Buen comunicador, Dominicana. José Manuel. Sí, Tremendo ADARS. comunicador. Buen vocero. Bueno,
Tremenda comunidad. Aquí Digo no, que una papa caliente. no, tiene que- pero ha dejado unas pérdidas. Repítanos finalmente Regalen eso, cuánto que eso que no- cuánto que llevan abajo ya en lo que va de año. 760 millones de pesos al 31 de marzo. Y peor De aún, pérdida. la proyección es mayor al 30 de abril porque nosotros estamos cubriendo parte de COVID y la siniestralidad está en un 108%. Es decir, O sea, que el ustedes costo están perdiendo, pues cierren eso. No cierren eso, no. Sí, No, no, seguimos. digo no, perdón. Porque todo el mundo está perdiendo. No, pero Dime, además, con lo que se ha ganado en estos años a costa del pueblo dominicano, hay que eso no es buscar- chilado. Todo el mundo está perdiendo. Dime qué actividad económica. Pero ¿por qué dicen que ustedes están ganando? Dime tú cuántos No, yo tienen. te digo varias que están ganando. ¿Cuánto tienen abajo los medios de comunicación? Ah, no, todo, no lo medios. no. ¿Cuánto ¿Y los laboratorios? han Julio? perdido ¿Y los medios de los comunicación? laboratorios? Todo el mundo ha perdido en esta No, Pero pandemia. está raro, ¿oíste? El año pasado, que Todo, fue el, más. todo el mundo ha perdido. El Todo año el mundo está pasado, abajo en rojo. el No, año no, no, pasado que fue el más drástico, Ni los ganaron 1.000 laboratorios ni millones los y este año supermercados. está no perdiendo. necesariamente. No han ganado. Mira, no han ganado. espérate, los laboratorios te voy a decir, no necesariamente, ni los supermercados tampoco necesariamente. Escúcheme. Tú ves, por ejemplo, un supermercado cuando tú lo veías lleno de gente de tarjeta de crédito. Hay supermercados que eran de clase media y de clase media alta, que la clase media alta le huyó. Desde que tú ves un supermercado que tiene 80,000 gente, tú no te acercas por ahí. Entonces, tú tienes un cliente. ¿Y dónde compra la clase media alta? ¿Dejó de comer? No dejó de comer, pero le hizo daño. Compran por la vía Pero, digital no, ahora no, también. pero Le hizo daño. ¿Qué es lo que ganaron. qué es lo- Ganaron. qué- Tal vez no mucho. Beben menos, la Señores, clase media bebe no, menos señores, ahora. señores, no. Pero vamos a escuchar, por favor. ¿Qué es lo que Vamos a escucharnos. ¿Qué es lo que pasa? Sí. Ve a un supermercado, supuestamente a buscar una cosita. Te falta el papel higiénico, te llamaron de tu casa. Ve a un supermercado a buscar eso. Tú vas a buscar eso y tú sales con 600, 700 Sí, pesos compra consumidos. varias cosas, Porque sí. al mismo tiempo viste un quesito, Te quiere viste llevar un varias salami, cosas. Sí. viste y te lo lleva. Ahora, cuando tú pides lo que tú necesitas. Tú nada más pides el papel de baño. Entonces, ese cliente que recorre el pasillo tranquilo por un supermercado, desapareció y no necesariamente, al tú ver 20 gente sustituyéndole a él, hay mayor capacidad de consumo. No necesariamente. Entonces, toda esa Pero cosa los supermercados de los eso laboratorios hay no que le fue verlo en mal, frío, Julio. son no números. creo, Sí, no creo. ganaron, no, no creo- Óyeme, la mucho, fila pero fila no fue larguísima. mal. Es igual, La fila igual larguísima que- porque tú estabas cerrando igual a que las los 2 de la bancos. tarde. Claro, Tú puedes decir que pero porque tú estabas veías cerrando a que las tú- No, los bancos todos tuvieron un beneficio en el 2020. Claro. Todos los bancos. Pero Los bancos todos tuvieron beneficio. Eury, tú eres un economista. Coño, ¿cuándo no han tenido beneficios? Tienen beneficios. Lo que estamos hablando es de pérdida. No, yo te estoy hablando en la crisis, que todos fuimos afectados. Porque tú y hay ves, sectores que tú no ves, fueron. tú ves, por ejemplo, la fila llena de los bancos. ¿Qué tú crees? ¿Que el banco está haciendo mejor negocio? No, yo estoy hablando por lo que por- muestran al por- final. Porque los bancos prefieren No por las menos transacciones, clientes por lo de que mayor muestran al volumen. final. Porque, grupo de porque si hay un 30% de la economía disminuida, eso se refleja en toda la actividad de los En la bancos. actividad, Porque claro. toda la actividad recorre a través de los bancos. Pero Entonces no es verdad que porque tú ves que atraviesa la fila de un banco 2 o 3 veces de gente, O de un el banco supermercado. está haciendo No, más pero negocio. no es por la es fila. verdad. Ellos Eso no reportaron, se, oye, eso no se todo mide el que de reporta. manera superficial, hay que ver los números. No. Los Y bancos números de los reportaron supermercados todos. no han sido transparentizados. Los bancos en 2020 todos reportaron ganancias. Todos. ¿Tú crees que aquí hay No, alguna- de ninguna manera. ¿Tú crees que hay Una alguna caída, no ¿Tú pudo crees, tener tú igual crees que hay nivel alguna del ingreso, actividad Julio? económica en la Una República? caída neta del ingreso Espérate, de la gente. ¿Tú crees que alguna actividad económica en la República Dominicana que sea de consumo con el valor agregado del turismo en el suelo está mejor? ¿Tú crees que los supermercados están mejor con el turismo en el suelo? Habría que verlo. Y la gente viviendo de pueden subsidio. estar, Habría que ver. pero pueden estar mejor Precario. sin el valor agregado del turismo en el suelo. Sí, pero Pueden estar- a pueden- través del pueden supermercado estar- fue que entró todo el pues, subsidio del Estado. pero importa- Eso no pero existía no antes de la importa, pandemia. no no importa. Son varias variables que todo uno tiene que tomar en cuenta. todo eso es bulto. ¿Tú crees que Bulto, la comida que la gente se todo come eso es bulto? en medio de la cuarentena. Todo eso es bulto, porque si usted no tiene el valor agregado de un consumo que se llama el turismo, si usted tiene los restaurantes cerrados, ¿usted cree que con los restaurantes cerrados los supermercados están mejor? Cuando estaban cerrados los restaurantes, aunque usted viera el supermercado lleno de gente, ¿y dónde que compran los restaurantes? Que están cerrados. ¿Dónde que compran? En los supermercados. ¿Y dónde compran los ¿Y hoteles? dónde compra el que trabaja en el hotel? Lo que que tiene un pasó, salario? pero para que tú veas la Tienes lógica, razón, para que tú veas tu propia lógica, Tienes pero para que tú veas tu Entonces tú propia lo puedes lógica, ver lleno de lo que gente acaba de y todo pasar, eso es bulto. pero para que tú Tienes veas tu razón, lógica, tienes razón. lo que Eso es pasa- bulto. lo que acaba de pasar en Estados Unidos ahora mismo, lo que según todos los estudios que están haciendo es que justamente la gente en su casa
consumía más que yendo a los supermercados y cambió la No, dinámica no, de no, movimiento. no, Oye, el que crió hace Cocinaba una tontería. varias veces al día. Eso es lo que dice la estadística de Estados Unidos. No es que consumía más. Jonathan. Es La que clase media de Estados Es que eso Unidos no sí. es Es que así. estaba consumiendo Oye, sin el consumo producir. en Estados Unidos es que la gente le están dando dinero Y no sin está generar produciendo. valor. Y está Entonces, la gente consumiendo en su llena- casa. Claro, Una y- cantidad pero de tiene una alimentos que no producción. se suplía. Qué interesante. Que no se- Muy bueno. Gente tiene una Lo mayor demanda importante de de esto masa. es que podamos, Le- cada sector, porque Le- ahora yo sí, estoy sorprendido porque si yo la ARS creía que sigue tenía perdiendo, beneficio. le vamos a proponer a José Manuel Valga que venga a trabajar No, que para acá. No, que cancelemos yo- eso pero ya. además me gustó. Cerremos la ARS. Y me gustó, dije, pero ¿cómo va a demasiado ser cuento, hombre. que no tiene beneficio? Y me dice él, como van 100. Cambio fuera.